Si esa persona por alguna razón, me imagino que la causa pues más grave es que me sea infiel, esa persona puede quedar con una obligación conmigo para que me siga dando pues una cuota de alimentos. Sí, así es, efectivamente. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A lo Legal, el podcast de G Legal donde ponemos la ley más cerca de ti. En este episodio traigo un caso bastante interesante y para analizarlo me acompaña nuestra abogada de familia, Camila Torres. Camila, bienvenida a este espacio. Lamil, muchas gracias por esta invitación, va a ser un tema súper interesante. Bueno, Cami, como les comentaba, tengo una situación. Me han empezado a llegar, con base a las experiencias que ya hemos resuelto aquí en A lo Legal, algunos casitos de conocidos y otras personas que nos siguen a través de redes sociales. Resulta que este me pareció bastante interesante porque me comentan que a una amiga le llegó como una citación o una solicitud que su padre le estaba haciendo para que le diera una cuota de alimentos. A mí, en principio, me pareció extremadamente, pues, anormal, por decirlo de alguna manera, porque siempre había escuchado que la cuota de alimentos era de padres hacia hijos. ¿Esto efectivamente existe, Camila? O sea, que exista una solicitud de cuota de alimentos de hijos a padres. Bueno, Mil, sí, es verdad. Es muy importante tener en cuenta que no solo se deben alimentos a los hijos, sean menores o mayores de edad, se deben alimentos también a los padres, a los hermanos, al cónyuge o compañero permanente. En el caso de un divorcio, cuando hay un cónyuge inocente, el cónyuge culpable le debe alimentos también al cónyuge inocente. O cuando se hace una donación cuantiosa. Entonces, no solamente frente a los hijos, sino hay otro orden o otra lista que nos expide el Código Civil en donde hay alimentos también a otras personas. Cami, o sea, voy a empezar a desglosar porque ese tema me interesa demasiado. Cuando hablamos de cónyuge culpables y cónyuge inocente, quiere decir que si yo me caso con una persona, si esa persona por alguna razón, me imagino que la causa pues más grave es que me sea infiel, esa persona puede quedar con una obligación conmigo para que me siga dando pues una cuota de alimentos. Sí, así es, efectivamente. Cuando se hace un divorcio, sea notarial o sea judicial, pues normalmente cuando pues no hay un mutuo acuerdo y se configura una causal, como lo dices tú, infidelidad, se va ante un juez. Y en esa misma solicitud, cuando se demuestra que efectivamente la parte fue infiel a la otra parte, pues lo que tiene es que le debe unos alimentos y tiene que darle esta cuota alimentaria mensual porque se demostró la necesidad de la persona que fue inocente y la capacidad del que fue culpable de esta infidelidad. No Cami, son de por vida, valga aclarar, no son de por para vida. allá iba porque pues igualmente entonces aquí se empieza a poner emocionante la cosa. ¿Qué limita ese tiempo? Ya sea, no sé, eso se hace por 5 años, 10 años, hasta que la otra persona consiga otra pareja, ¿cómo funciona? Bueno, si bien no tiene el término legal como lo tiene frente a los hijos, que hay cuando 25 años, que si están estudiando, etcétera, sí hay algo que jurisprudencialmente se ha dicho y es cuando se demuestra la necesidad y capacidad. Entonces, necesidad del que recibe y capacidad del que los da. Entonces, ¿qué puede pasar? Que toda la vida necesite la persona, no puede trabajar, sufra una discapacidad, pero que alguno de los dos fallece. Entonces ahí se extingue la obligación. Ok. ¿Qué puede pasar también? Lo que tú mencionas. Entonces ya adquirió un nuevo vínculo, ya se casó nuevamente esa persona, entonces se extingue la obligación. No hay un término como tal, pero entonces se tendría que mirar en el caso concreto si, digamos, todavía surge la necesidad y la capacidad de la otra persona. Y esto pues se puede solicitar como una exoneración de alimentos. Bueno, Cami, venía por 1 kilo de lana y me regalaron 3 ovejas porque este dato es súper importante pues para las personas que de pronto pueden estar pasando por esa situación. Volvamos otra vez entonces a mi caso inicial, ¿sí? ¿Qué podemos responderle a esta persona que nos cuenta que el padre le está solicitando, exigiendo una cuota de alimentos? Efectivamente se pueda realizar y por qué se debería de hacer que el hijo le dé una cuota de alimentos y también el término, durante cuánto tiempo se tendría que hacer. Bueno, lo mismo, volvemos a lo mismo. Frente a los demás, digamos que beneficiarios de una cuota de alimento, no hay un término establecido como Ok. tal. ¿Y cómo lo puede solicitar? El padre puede ir directamente a una comisaría de familia o a un centro de conciliación privado y hacer una solicitud de fijación de cuota de alimentos. ¿Por qué pasa esto? Precisamente,
él demuestra que necesita estos alimentos y que efectivamente su hijo o hija tiene la capacidad de pagarlos, que el padre tampoco puede o tiene las condiciones de salud para poder trabajar y poder subsistir él solamente con su trabajo. Entonces, estos son como a grandes rasgos los requisitos que se tienen que cumplir, es demostrar que yo necesito y que la otra persona tiene la capacidad de dármelos. Cami, aquí voy a tomar partidos de alguna situación que se puede presentar en muchas ocasiones, y es que hay padres que no han sido responsables con sus hijos tanto emocional y económicamente desde que nacieron, pero de pronto cuando ya evidencian que esa criatura que engendró tiene una mejor calidad de vida, entonces quieren aprovecharse de la situación. Te traslado el ejemplo para ser claro. Resulta que este padre que le está solicitando la cuota de alimentos a este hijo nunca estuvo presente. O sea, ni siquiera estuvo presente en el momento en el que nació. Se desapareció, nunca respondió. Se sabía que existía, pero nunca tuvo una presencia de padre como tal. Ahora que su hija ya tiene una mejor calidad de vida, una buena condición laboral, entonces aparece solicitando entonces que la hija le dé una cuota de alimentos. Teniendo en cuenta y entendiendo esa situación, ¿aún así la ley exige que la hija tenga que darle esa cuota de alimentos? Bueno, Mile, es un tema demasiado importante, interesante y que hay que aclarar. Entonces, no necesariamente, como tú lo dices, es obligación y no es algo que, digamos, se presuma. Entonces, que porque yo necesito alimentos ya la otra persona está obligada. No es así. Hay unas causales de exoneración que, si bien son muy recientes, están aplicándose también jurisprudencialmente. Hace poco la Corte designó y mediante una norma se dijo que una de las causales bases de exoneración de que los alimentos se dieran de los hijos a los padres era cuando existía violencia física o psicológica. Esto siempre y cuando se demuestre. ¿Cómo se puede Cami, demostrar? discúlpame, esta violencia de hijo a padre. No, de padre a hijo. Ah, ok, Es la perdón, o manera sea, en que se para le exonere. exonerar el Exacto. hijo. Ok, sí, O sea, entiendo. que el hijo demuestre que su padre en el pasado Ok. ejercía violencia tanto física como psicológica. Y frente a esto hay un amplio, digamos que, para exigir un amplio catálogo probatorio frente a esta carga que nos da la norma, y es denuncias anteriores, testigos, de pronto si habían chats, si habían una infinidad de pruebas que me puedan demostrar que efectivamente mediaba esta violencia. Pero hay otra cosa, y aunque la norma no es clara frente a este tema, dice que si hay una injuria grave frente del padre al hijo, se puede también exonerar. ¿A qué podemos ir frente a esta injuria? Si bien no es clara, como lo indico, tú acabas de decir, si hay un abandono en el pasado, la misma Constitución política y el ordenamiento jurídico señalan que los alimentos son solidarios y recíprocos y que hay algo que se llama justicia social. Entonces, ¿cómo me van a exigir a mí una reciprocidad? Es decir, que yo doy porque me dieron si a mí nunca me dieron. Entonces, ahí en ese punto, ¿qué pasa? Cuando ustedes están asesorando por un abogado, el abogado tiene que entrar a demostrar que efectivamente hubo ese abandono, que mi padre nunca me respondió, que mi padre nunca me dio alimentos, que mi padre ni siquiera apareció en una llamada. Entonces, ahí entraría a configurarse como una especie de violencia. Si bien no es estructural, no es psicológica, no es física, no se demuestra de alguna manera, yo sí puedo decir que afectó mi ciclo de vida normal y que hubo un abandono total en el que no me pueden obligar a mí a dar esos alimentos solidarios o recíprocos que me exige la ley. Y ahí entra entonces la justicia social y una equidad frente a las partes. Cami, en los otros escenarios donde efectivamente este padre sí está, por ejemplo, supongamos, en los corregimientos o en los municipios que no son tan grandes, resulta que la madre se divorcia de su padre apenas antes de nacer el bebé, pues el niño, la niña. Se saben, se conocen durante toda la vida, de pronto el niño, la niña saben que es su padre, saben dónde vive, de vez en cuando en la plaza, de vez en cuando en el supermercado se encuentran, de vez en cuando el padre llegó y, mi hijo, tenga sus 10.000, tenga sus 20.000, en una Navidad de pronto de las 20 y picos que ya lleven las personas adultas viviendo, o 30 y picos, sí le dio la ropa de diciembre, le dio un regalo de diciembre, o sea, no fue constantemente la ausencia, pero tampoco fue constante la presencia. En esos casos, entonces, ¿cómo puede funcionar? Bueno, es un caso como muy particular, es lo mismo, entonces entraríamos a mirar cómo se puede probar. Si bien no hubo un abandono total, pues sí de pronto hubo una afectación psicológica. El hecho de yo mirar que mi papá pasa por enfrente mío y me saluda como un extraño, de alguna manera pudo afectarme psicológicamente. Entonces yo tengo que demostrar de pronto con un dictamen psicológico efectivamente cuánto me afectó
afectó en mi diario vivir, en mi vida cotidiana, en mi futuro. Esto es algo que se entra a analizar frente al pasado. Entonces, todo lo que pasó antes de que me vinieran a imponer esta carga alimentaria. Entonces, es un caso que tendríamos que entrar a analizar en el ámbito probatorio. ¿Qué puedo yo demostrar que efectivamente puede llegar a exonerarme de esta obligación alimentaria? Ok, Cami, pasemos entonces a otros, bueno, ya a los escenarios donde efectivamente se debe cumplir esa cuota de alimentos. ¿Hay algún tope? Es decir, la cuota de alimentos debe ser de 250.000 pesos si usted gana un mínimo, usted debe pagar 500.000 pesos si ganados, así sucesivamente, o cómo funciona. Y además, si adicional a esta cuota de alimentos, se debe dar de pronto otro sustento para vestimenta o pues para otros tipos de recreación. Bueno, esto es muy importante porque a veces la gente confunde y cree que porque, ejemplo, a mi vecino le pusieron una cuota de 400.000, entonces a todos nos van a poner una cuota de Ajá. 400.000. No, no es así. En esta fijación de una cuota alimentaria dependen dos cosas, como lo mencionaba, la necesidad y la capacidad. Entonces, ¿qué necesidad tiene la persona de alimentos? Entonces, ejemplo, no es lo mismo que un niño esté estudiando en un colegio público a un colegio privado, o un colegio privado de pronto de un estrato 3 a un colegio privado de un estrato 5, es un ejemplo. O que mi hijo esté acostumbrado a que le den ropa de marca o al otro esté Ujú. acostumbrado a que le den una ropa, no sé, de una tienda del barrio o del centro, etcétera. Entonces, cada caso es muy particular y se entra a analizar precisamente las condiciones de vida del menor, porque no se puede afectar de ninguna manera esas condiciones que ya venía teniendo este menor. Entonces se analiza en todo, en la salud, en el estudio, en la vestimenta, en qué alimentos él tiene. Todo este ámbito entra a que la cuota sea particular y específica para cada caso. Y también depende, digamos, si la persona que está dando estos alimentos tiene un buen trabajo o tiene solamente un salario mínimo, venga de pronto en dos trabajos diferentes, o tiene solo un salario mínimo y aparte de la obligación alimentaria que va a tener con mi hijo, tiene otro hijo adicional. Porque yo no le puedo entrar a exigir a él que me pague, ejemplo, si él recibe un salario mínimo, exigirle a él 200.000 y que al otro hijo no le dé. Ok. Entonces es algo muy particular frente a este tema. No hay como tal un valor o un tope específico. Y esto ya entra a analizarse cuando se hace la solicitud, sea en un centro privado de conciliación o sea en comisaría ICBF. Cami, hablemos en el escenario donde hayan más hijos, es decir, estoy yo y resulta que el padre tiene otros dos, tres hijos que no son mis hermanos completamente, me refiero a que sean de madre y padre, sino que él, después de que me tuvo a mí, tuvo otra relación y tiene otros dos o tres hijos. En ese caso, suponiendo de que ya sean mayores de edad, él puede radicar alguna solicitud para algún hijo en específico o cuando radica la solicitud aplica absolutamente para todos los hijos. No, bueno, acá hay algo importante que decir antes de responderte la pregunta y es que el Código Civil señala un orden de prelación de alimentos. Entonces, en primer lugar, siempre está el de la donación cuantiosa, luego sigue el cónyuge, luego los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo le estoy debiendo alimentos a un hijo y también quiero darle alimentos a mi padre, digamos que no se podría porque hay una prelación Ok. anterior que es el hijo. Frente a que si hay varios hijos y los tres hijos son, digamos, en este caso menores de edad, los tres tendrían derecho a los alimentos. Sin embargo, para que se fije una cuota de alimentos, sí tiene que mediar una solicitud para cada uno. No es que si yo hago una solicitud para mi hijo, ya se entienda que esa solicitud abarca a los otros dos hijos que no están incluidos en esta. Entonces, sí o sí tiene que haber solicitud para cada uno. Tú mencionas que hay unos que ya son mayores de edad. Entonces, si ya son mayores de edad, se extingue la obligación. Pero si él sigue estudiando y se demuestra que está estudiando, tiene la obligación hasta los 25 años. Mi Cami, pero digamos eso es en el escenario cuando es de padre a hijos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es al contrario, es decir, digamos un ejemplo. Yo tengo mis hijos, ¿cierto? Y yo tengo cuatro, tres con una mujer y uno con otra, que es el que en teoría no reconocí, el que no cría. O de pronto si tuve presente y ahora yo quiero exigirle una cuota de alimentos. Si yo radico una cuota de alimentos para mi hijo primero, que fue digamos un ejemplo el que no vive conmigo, pero tengo otros tres, esa radicación de padre hacia hijos los cobija a todos o No, se puede hacer de forma individual. sería igual. Entonces yo tendría, si voy a llamar a uno solo, yo como hijo tendría que solicitar que se vincule a todos los hijos, porque la Ok. obligación estaría en igualdad de partes. Se entraría de pronto a analizar qué porcentaje daría cada persona dependiendo de la capacidad de pago que tenga o el salario que devengue. Pero no quiere decir que yo como padre entonces solicitar una cuota alimentaria a cada uno de los hijos por aparte, porque entonces estaría beneficiando, digamos, en tres circunstancias diferentes. Ahí ya se entraría a mirar y que la persona a la que se le está obligando solicite que se vincule solidariamente a todos
los hijos. Ok, Cami, y en el escenario, independientemente sea padre o sea hijo, que se exija la cuota de alimentos, pero sean independientes, es decir, ya sea el hijo o ya sea el padre que tenga algún local, pero que no declare renta, que de pronto los ingresos sean de manera efectivo, es decir, dinero en efectivo, digamos, no ingrese a una cuenta. Uno cómo puede buscar la solución, independientemente sea cual sea de padres hacia hijos o de hijos hacia padres, para que el juez determine cuánto es ese valor de la cuota que se le tiene que entregar. Bueno, el ámbito probatorio, como lo mencionaba hace un momento, es muy amplio, ¿sí? Desde que yo logré demostrar, sea con testigos, sea con, digamos, extractos de cuenta, si hay un contrato que tiene él con alguna empresa, algún proveedor que me pueda decir que efectivamente, no sé, ese señor devenga más o menos mensual 3 millones, entonces todo ese tema de testimonios me va a servir para acreditar esa cuota. Eso en un proceso judicial. Si se hace en primera instancia ante comisaría, ICBF o centro de conciliación privado, cuando no se logra demostrar efectivamente cuánto devenga la persona, se hace por un salario mínimo legal mensual vigente, porque no hay manera de demostrarlo. Entonces la base, digamos, para calcular se dice que es un ingreso como un salario mínimo, porque pues en Colombia no podría una persona entrar a devengar menos de esto. Entonces ya es un ámbito muy probatorio en yo demostrar efectivamente que, digamos, mi expareja tiene una capacidad mayor a la que él está argumentando. Ok. Cami, ya para ir finalizando, si listo, se radican esos procesos, el hijo empieza a darle la cuota de alimentos al padre, en algún momento se puede llegar a una conciliación, es decir, a un acuerdo donde el padre ya diga, venga, ya mi situación económica mejoró, ya no necesito esta cuota de alimentos y que se termine ese vínculo. Sí, claro. Es igual que frente de los padres a los hijos. Entonces puede pasar que, digamos, yo cumpla la mayoría de edad, los 18 años, y yo quiera seguir estudiando, pero le diga, no, papá, yo ya me puedo suministrar mi propio estudio o puedo suministrarme mis propios alimentos. Igual del padre al hijo, igual del hijo al padre, viceversa. Entonces puede llegar a un acuerdo particular, un acuerdo privado, en donde ellos digan, no, efectivamente yo ya no lo necesito, o bájeme la cuota, hágame una disminución, o exonéreme totalmente de esta cuota. Es importante también tener en cuenta que actualmente en Colombia hijos es una palabra que es muy amplia, no quiere decir solo hijos biológicos. En la actualidad son hijos de crianza, hijos adoptivos y hijos biológicos. Entonces es algo que es amplio porque actualmente la norma nos dice que los hijos de crianza tienen los mismos derechos que un hijo biológico o adoptivo. Bueno, Cami, y ya para cerrar este capítulo, pues en el mundo hay muchas situaciones, culturas y también costumbres. Nuestro país pues es un claro ejemplo de eso. Entonces la recomendación, porque pues imagino que es muy importante, que cuando ya se haga este acuerdo de que papá no me siga dando la cuota de alimentos o hijos no me sigan dando la cuota de alimentos, la recomendación es que así como se radicó un proceso formal, también se radique esa notificación. Que no vaya a suceder que después de 8 años, 10 años, resulta que tengan alguna diferencia y papá o hijo vayan y digan, venga, pero es que usted hace 8 años me dejó dar la cuota de alimentos y el otro no tenga cómo demostrar de que efectivamente hubo un acuerdo verbal. Tienes toda la razón. Totalmente de acuerdo. Esto es muy importante porque en Colombia tenemos una falla y es que todo lo dejamos verbal. Y a la hora de ir a exigirlo, pues ya no podemos reclamar nada porque pues verbal, como quien dice, las palabras se las lleva el viento. Entonces es importante en este caso hacer una solicitud de exoneración para que quede tanto en el centro un acta en donde diga que efectivamente yo ya no estoy obligado a dar estos alimentos. Porque si no, el día de mañana la otra persona puede iniciar un proceso ejecutivo cobrando esas cuotas que me adeudan. Y como también dicen, de boca solo los besos. Cami, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento y pues todos estos datos que son extremadamente importantes para tenerlos en cuenta en diferentes situaciones. A ti mil, muchas gracias. A todas las personas que nos escuchan y también los que nos ven, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram como @g_legalco. Ahí normalmente siempre estamos subiendo contenido de valor para que ustedes sepan cómo actuar ante diferentes situaciones. Yo soy Milton Medina y esto es A lo Legal, el podcast de G Legal, donde ponemos la ley más cerca de ti.